a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Caballos Entrelaçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy tenemos con nosotros a Frederic Pérez Álvarez, que como ya sabéis todos, él es neuropediatra. Hola Frederic, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí una vez más. Pues encantados también nosotros de tenerte un día más en el podcast para poder hablar de un tema del cual se ha hablado mucho, especialmente después de la pandemia. Se trata de la ansiedad. Muchos lo califican como el mal de nuestros tiempos y, como hemos dicho, a partir del 2020 parece que se ha disparado. De todas formas, usamos muchas veces de forma indistinta términos como angustia, ansiedad, pero no son sinónimos. En este capítulo, aparte de hablar del tema que nos ocupa, queremos diferenciar ambos conceptos y explicar cómo podemos reconocerlos. Pues bien, Frederic, empezamos por el concepto, por definirlo como hacemos siempre. ¿Qué es la ansiedad? Pues sí, vamos a definir lo que es la ansiedad. De entrada, digamos, porque has comentado al respecto, la incidencia de la mayoría de estadísticas de la incidencia, la frecuencia de ansiedad en países de nuestro entorno está entre el 6 y el 8%. Es bastante, yo diría que es mucho. Está por delante de la depresión en cuanto a frecuencia, aunque la depresión le va muy de cerca. Bien, ¿qué es la ansiedad? Pues mira, para saber lo que es la ansiedad, desde el punto de vista de decir que es un trastorno de ansiedad, digo lo que digo siempre. Coja usted Google, métase en Google y ponga criterios diagnósticos DSM para diagnosticar ansiedad. Y allí te saldrán el conjunto de manifestaciones que se requieren según el manual, la Biblia de los psiquiatras, para poder decir que una persona tiene un trastorno de ansiedad. Y el que lo haga esto ya verá que hay tipos y subtipos. Bien, pero cuál es el elemento fundamental y sustancial de la ansiedad? Pues el elemento sustancial y fundamental es el miedo. Es sencillamente, para que todo el mundo lo entienda, porque es así. Es decir, la persona que está en un estado de ansiedad lo que está es activando el procesamiento del miedo. Hay un elemento, quiero comentar que hay un elemento básico y fundamental en la ansiedad y que está siempre, y es que tienes una sensación de falta de respiración. Y esto tiene su razón de ser, porque si decimos que lo que se está produciendo es un procesamiento del miedo, lo que está ocurriendo es que estás poniendo la respuesta de nuestro cerebro a una vivencia de miedo, es poner el cuerpo en un estado de alerta y de tensión para hacer frente al peligro. Y entonces lo que haces es que, como estás poniendo el sistema muscular en un estado de tensión para tener el cuerpo lo más apto posible para poder defenderte, pues eso realmente dificulta una respiración relajada. Por eso hay prácticamente siempre. De manera que en las crisis de ansiedad las personas pueden tener la sensación, y sobre todo cuando les pasa las primeras veces, pueden tener la sensación de que se van a morir por falta de respiración. Vale. Entonces, ¿por qué hablamos en ocasiones de angustia o de episodios ansiosos? Perdón, angustiosos. Y no hablamos de episodios ansiosos, porque la diferencia sustancial en estos casos es que cuando tú vives un episodio angustioso, eres consciente de que hay algo externo que está influyendo en ti para provocar ese estado angustioso. Es decir, tú vas en un vuelo y de repente hay unas el vuelo entra en turbulencias, un poco como hemos visto últimamente, y claro, puedes vivir un episodio en aquel momento verdaderamente de miedo.
lo que estás viviendo es miedo. O, o vas por la calle y hay un automóvil que se sube sobre la acera por donde tú vas y en ese momento, pues claro, tu cuerpo reacciona y estás viviendo un episodio angustioso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia simplemente es que en una situación tú eres consciente y te das cuenta de que aquello que está pasando te está provocando esa situación, en tanto que la persona que sufre ansiedad, lo normal, aunque pueda vivir episodios angustiosos añadidos, lo que le pasa realmente es que tiene ansiedad y está viviendo episodios de miedo aparentemente no justificados, porque no hay una razón aparente que tú te des cuenta de que eso es así. Pero lo que está ocurriendo, en el fondo, en uno y otro caso, es que se está activando el procesamiento del miedo. Hay un principio básico y fundamental. En la historia de la vida, y esto es así desde que existe la vida y desde los seres primeros y más simples hasta los más complejos, están dotados de un procesamiento de miedo, porque esto es un mecanismo de defensa y protección. Es decir, la supervivencia de la vida y a lo largo de los tiempos radica básicamente en que tú puedas detectar situaciones peligrosas para mirar de defenderte y poder supervivir. Es tan simple y tan complejo como esto. Y esto está así en la vida, en la historia de la vida, pues desde que existe la vida. Y, y el problema es que este procesamiento del miedo es prioritario sobre cualquier otra situación o cualquier otro procesamiento, al punto de que el procesamiento cognitivo, el de los datos, el pensamiento, está supeditado a este procesamiento del miedo. Cuando yo hablo de esto, siempre menciono a Ledoux. Ledoux es un científico que hizo los estudios más brillantes que se han hecho hasta la fecha. Es mi opinión, pero vamos, es que es así. Los estudios más brillantes que se han hecho para demostrar cuál era el procesamiento del miedo en los seres humanos, en los seres vivos. Y puso en evidencia cómo el procesamiento cognitivo y de pensamiento se supedita al procesamiento del miedo, lo cual pues tiene su miga, porque claro, cuando tú estás bajo la influencia de una situación, tu cerebro está viviendo una situación de riesgo o peligro, pues tu pensamiento y tu procesamiento cognitivo está supeditado a ello, al punto de que llega a generar pensamientos, ideas, conceptos y acciones y comportamientos que están orientados simplemente a enmascarar, esta es la palabra, están orientados a enmascarar el miedo que estás padeciendo. Ahora que Pues dices, sí, Frederic, esto del miedo, ¿no? Que tanto angustia como ansiedad tienen un denominador común, que es el miedo, que bueno, aunque en el caso de la ansiedad, como indicabas, puede ser un no justificado y en cambio con la angustia hay un hecho externo que es real. ¿Ocurre lo mismo, por ejemplo, con las fobias? Es decir, eh, evidentemente, las fobias es un miedo que te paraliza, ¿no? evidentemente, evidentemente. La fobia es una forma de expresión de la ansiedad. Vale. Y la ansiedad, que hemos visto que es este miedo, hoy en día que se habla tanto, ¿no? De la ansiedad y se habla de una forma bastante indiscriminada, a veces tampoco nosotros mismos no sabemos qué significa. Esta ansiedad llevada al extremo podría ser la antesala de una futura depresión. Bueno, bu- buena pregunta, excelente pregunta, porque ahora hablaré un poco más tarde, voy a hablar y voy a contestar a tu pregunta un poco más tarde, porque quería comentar que recientemente, justo en el año 2024, en Science, ha salido una investigación en que comprueban dos neurotransmisores que hay en el cerebro. El cerebro trabaja con unos
elementos químicos que se llaman neurotransmisores y han podido comprobar que hay dos de estos neurotransmisores particularmente implicados en el procesamiento del miedo. Lo comento porque de ello no puede derivarse el hecho de decir el miedo es consecuencia de. Hay una causa anterior. Siempre en las causas hay que hacer, en las causas es frecuente que haya una secuencia de causas concatenadas. Los neurotransmisores están ahí porque son elementos que necesita el cerebro para funcionar. El hecho de que compruebes que hay dos neurotransmisores determinados que tienen mucho que ver con estas reacciones de miedo, no quiere decir que la causa de los miedos sean estos neurotransmisores, sino que estos neurotransmisores se activan porque algo pasa antes y pone en acción estas conductas de miedo. ¿En qué es importante este estudio? Pues es importante este estudio en la investigación farmacológica, porque desde el punto de vista farmacoterápico, este descubrimiento les interesa muchísimo para poder fabricar fármacos que puedan actuar a esos niveles para cortar la reacción. Pero una cosa es que tengas un fármaco para cortar una reacción determinada de un comportamiento, conducta o un estado que vive, y otra cosa es que ese fármaco esté actuando sobre la causa la causa primera de tu situación de ansiedad. Esto es muy importante. Pues ¿Quieres hablar, Frederic, de esa causa desencadenante o pasamos al tema de tratamiento? bueno, si tenemos tiempo, déjame decir alguna cosa más. Verás, en la revista Cell, que es una revista científica importantísima, ha salido también recientemente, no sé si este año o en el anterior o en el anterior. Han podido demostrar, esto es muy importante porque nadie lo había demostrado antes, han podido demostrar que cuando tú actúas, cuando tú haces algo, cuando tú tomas una decisión, el cerebro que está provocando la reacción que hace que tú tomes la decisión, está conectando con las áreas que memorizan el pasado. Gran descubrimiento, ¿eh? Efectivamente, porque siempre decimos, bueno, nuestra historia personal tiene que ver seguro, pues, cómo nuestro cerebro funciona básicamente en el procesamiento emocional. Pero es que ahora, en este estudio se puede comprobar cómo el cerebro del presente está conectando con el cerebro del pasado. Y en el cerebro del pasado es la memoria. Y en la memoria hay memoria cognitiva, que es la memoria de datos, conceptos, pensamientos, y la memoria sensitiva, que es la memoria emocional. Luego, aquí hay una conexión muy importante y que demuestra que las cosas pasan como sospechamos y deducimos de otros estudios. Puedo seguir hablando sobre... es que quiero decir otra cosa a propósito de la causa, porque se suele echar mano habitualmente a que aquí la base genética tiene no mucho que ver, sino que tiene casi todo que ver. Entonces, un estudio en World Psychiatry reciente habla del riesgo superior en los hijos de personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, de padecer el mismo trastorno psiquiátrico u otro. Cuando es otro, eso da que pensar, porque Mm. no puedes deducir que la supuesta alteración genética es responsable de uno y otro caso. O por lo menos es menos probable que las cosas sean así. Entonces, ¿qué es lo que quiero incidir en este punto? En el artículo este se habla, no sé, después se habla de la influencia del ambiente. Es decir,
que se orienta más la genética como una predisposición, pero inciden en un aspecto que es fundamental cuando se habla de genética, es la epigenética. La ¿Ves? epigenética es muy importante porque ha cambiado mucho el concepto de la transmisión genética. La epigenética, para que todo el mundo lo entienda, quiere decir que el ADN tiene una secuencia, fabrica una proteína, que supuestamente esta proteína es la que ha de después entrar en función, pero lo que se ha podido comprobar es que esta proteína, dependiendo de cuál es el entorno o el ambiente en que se desarrolla, vamos a decir así, funciona de una manera o de otra. Es decir, Mm, que no es cierto el concepto antiguo que teníamos de que la proteína fabricada por el código genético después funciona como corresponde a lo que el código genético dice. No parece que vayan los tiros por aquí, ni mucho menos. Y lo que esto viene a decir es que es importantísimo el ambiente. Importantísimo el ambiente, incluso a estos niveles de genética. Eh, a ver, hay, hay un aspecto que últimamente se está poniendo mucho énfasis, y es el hecho de que los trastornos psiquiátricos, entre ellos la ansiedad, mm. comparta manifestaciones o síntomas con otros trastornos. Es decir, que en la depresión, por ejemplo, se den manifestaciones de ansiedad también, o viceversa. Entonces, o ese es un caso, ¿eh? O sea, hay síntomas y manifestaciones que no solamente se dan en una de las entidades reconocidas, sino que se dan en varias. Eso es un y hay concretamente el trastorno de impulsividad, las conductas impulsivas, es decir, conductas que tú haces sin tener en cuenta las consecuencias, que se dan en la mayoría de los trastornos psiquiátricos. Y por tanto, esto es muy importante, porque las conductas de impulsividad es una forma clara de expresión de las conductas de defensa y protección. Es decir, lo que intento ir explicando es que detrás de la mayoría, por no decir todos, los trastornos psiquiátricos, en la causa primera y al principio está el procesamiento del peligro, del miedo, que esos se siente como malestar. Y claro, esto es muy importante, porque si no lo tienes en cuenta, pues... Y para acabar ya con el tema este de la genética y el ambiente, hay un artículo que ha salido en JAMA Psychiatry 2024 que me llamó muchísimo la atención. El título del artículo es ¿Los trastornos mentales son contagiosos? Es un artículo, es un trabajo hecho con una base de datos en Finlandia de prácticamente, no sé si son cerca de 1 millón de personas. Mm. ¿Y qué es lo que han comprobado después de un seguimiento de muchos años? No recuerdo cuántos, muchos años. Que los adolescentes que han estado conviviendo con otros adolescentes que padecían algún trastorno, generalmente de este tipo de ansiedad u otro, después a lo largo de la vida desarrollaban con más frecuencia el mismo trastorno u otro diferente. O sea que el ambiente influye mucho. Efectivamente, todo apunta a eso. Todo apunta a eso y cada vez las evidencias que se van acumulando cada vez apuntan más hacia aquí. Es interesante este punto de ver que no solo es la genética, sino que hay un tema
de ambiente que puede contagiar, si podemos llamarlo así, este tipo de conductas. Claro, hay un dato que también llama mucho la atención. Yo tengo un compañero psiquiatra que tengo mucha amistad con él y, y a veces me decía, dice, Frederic, es que hoy acabo de ver un paciente que hasta ahora lo tenía claro que tenía una depresión y ahora me parece que tiene una ansiedad. Es decir, ¿qué pasa con los trastornos psiquiátricos? Que la persona que padece un trastorno psiquiátrico no es infrecuente que cambie su sintomatología y sus manifestaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que la causa en el origen sea muy similar, Claro, no tan diferente, que lo que es diferente es el nombre que le ponemos nosotros a las manifestaciones externas. claro. Y para vosotros, que sois los especialistas, si hay algunos síntomas que se repiten, ¿no? En diferentes trastornos o patologías, os resulta también difícil, ¿no? Poder realmente Evidentemente, decir qué es lo que evidentemente, pero pasa. bueno, pues claro, particularmente lo del trastorno de impulsividad llama muchísimo la atención. Pero claro, todos estos conceptos que yo estoy aquí explicando, lo que van orientados es a decir, bueno, el origen es probablemente el mismo en el origen de todas estas situaciones. Después, eso se manifiesta externamente de una manera u otra. Pero esto, a los que somos médicos, no nos extraña tanto, porque las enfermedades tienen una causa que es una, pero después puede manifestarse con manifestaciones muy diversas y además cambiantes, porque lo que no cambia es la causa en el origen. Claro, ¿Por qué cambian esas manifestaciones? Bueno, pues porque los circuitos, cuando el mecanismo en el origen, que es este procesamiento del peligro del miedo, empieza a enviar señales de actividad a los centros del cerebro, dependiendo de qué otros circuitos se ven afectados, pues aparecen unas manifestaciones o aparecen otras. y ahora, Frederic, que hablas de que ese origen es común, ¿no? Que está en lo emocional. Si tenemos en cuenta que ese origen es común para la mayoría de estos trastornos, ¿cuál sería el abordaje o cuál sería aquel tratamiento que puede ser más eficaz? Pues bien, el tratamiento es lo de siempre. Tratamiento farmacológico, no farmacológico. Y algunos hacen el tratamiento mixto. Tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, nosotros siempre tenemos preferencias por el no farmacológico, ya sabemos. Nosotros practicamos una terapia comunicativa y nuestro procedimiento se basa en que la persona que está padeciendo una situación de este tipo vamos a decir, le decimos y le hacemos consciente que muchos de los comportamientos que hace no son consecuencia de las razones que su mente le da, que son determinadas por el malestar. Y lo hacemos con una comunicación que es empática 100%. Y utilizando procedimientos, como ya he comentado en algunos otros casos, de hipnosis ericksoniana. Y no utilizamos procedimientos directos, en el sentido de decir, mira, lo que tienes que hacer es esto, aquello, lo de más allá, a ti lo que te pasa es esto, lo otro, no, porque eso no funciona, o funciona mucho peor. Y por tanto utilizamos ese tipo de procedimientos. Fíjate que a propósito de lo que nos está ocupando hoy, que es la ansiedad, de las conductas de miedo y el pánico y las fobias, hay una terapia particularmente que es exitosa en un buen porcentaje de casos que se aplica se practica fundamentalmente en las fobias, que es lo que se llama terapia de exposición. La terapia de ¿Qué es? exposición, es decir, si una persona tiene miedo de subir en un ascensor, pues lo que se le hace es enfrentarse a esos Vale, miedos en intensidad gradualmente creciente y con un apoyo exterior de otra persona para que
viva esa situación de miedo, no tan intensa inicialmente, luego más intensa, al punto de que esto acaba reduciendo esa sensación de pánico o de fobia. Esto, Claro. esto está demostrado desde hace muchísimos años, y ya en los años 80 y tantos yo tuve acceso mediante el libro de Fisiología Humana Guyton, del que ya he hablado en alguna ocasión, de un experimento que se hizo con monos, en donde se pusieron electrodos en la zona del cerebro procesadora del miedo y en la del bienestar, y se comprobaba que ambas áreas procesadoras actuaban en relación inversa. Es decir, que si tú activabas mucho la del bienestar, la del malestar funcionaba menos, Ujú. y viceversa. Vale. Cuando tú estás haciendo una terapia de exposición, lo que estás haciendo es aportar a la parte buena, a la del bienestar, para que la del malestar vaya bajando. O sea, estamos Esencial, cambiando el sentir. claro, esencialmente. Pero, claro, en la manera nuestra de hacer, en realidad, cuando a la persona le vamos diciendo que muchos de los supuestos comportamientos y muchas de las supuestas explicaciones que esta persona se da a sí mismo son fruto y consecuencia del malestar, y que esos son procedimientos engañosos de nuestro cerebro pensante, nuestro cerebro pensante nos autoengaña, pero en múltiples ocasiones, y sobre todo cuando estamos viviendo una situación de malestar. Por consiguiente, cuando estamos viviendo una situación de malestar y no tenemos esa serenidad y tranquilidad interior, estamos fabricando continuamente explicaciones que son un autoengaño perfecto. O justificaciones. Sí. Exactamente. Y que eso ocurre a un nivel subconsciente. A un nivel subconsciente. Y por tanto, las cosas son así. Pero funciona. La terapia esta, cuando hacemos esta terapia que hacemos y la hacemos de la manera que intento explicar, esto funciona. Vale, por lo Luego, tanto, el dime. malestar entonces, en este caso, sería a través del sentir. Es decir, si realmente acumulamos experiencias que nos Exactamente. hacen sentir mejor, rebajaremos Exacto. ese nivel de ansiedad. Exactamente. Es que un concepto que es bastante sorprendente, pero que es una de las expresiones de la imperfección que tiene nuestro cerebro, a pesar de que estemos en la escala evolutiva en lo más alto, es que el procesamiento sensitivo emocional es memorizado como si fuera una batería que carga energía o descarga energía. Y cuando nosotros en cualquier momento vivimos una situación determinada, el procesador sensitivo está activo o menos activo en el malestar, en función de los malestares acumulados a lo largo de nuestra historia personal. ¿Eso qué quiere decir? Que para que tú tengas el malestar, no hace falta que estés viviendo una situación singular y particular que te haya provocado mucho malestar. Es que esto es muy importante de Sí. entender, porque el procesador sensitivo emocional y del malestar se está más activo o menos activo en función del malestar acumulado a lo largo del tiempo. Y por tanto, cuando tú vives una situación nueva, la vives sintiendo el malestar acumulado, no en función de que lo que estás viviendo en ese momento te provoque más malestar o menos malestar o bienestar. Claro, y aquí, Frederic, la clave es a veces si no gestionamos, ¿no? Esos malestares que hemos ido acumulando, ¿qué puede pasar? Si esta situación, no se equilibra o no se llega a una situación del mínimo malestar emocional posible, lo que ocurre es que estás viviendo una situación, la peor de las situaciones, porque tú no estás actuando y decidiendo en función realmente de razones lógicas, por así decir. No, 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 no. Estás bajo, tu cerebro cognitivo y pensante
lo que está tratando es de encontrar justificaciones a cómo te sientes. Esa es la Nos realidad. autoengañamos. Hay un científico que no me acuerdo nunca de su nombre, pero recientemente lo entrevistaban y hacía unas declaraciones diciendo: sería terrible que todo el mundo fuera consciente de que la mayoría de las decisiones que toma no es absolutamente libre, sino que es consecuencia de cómo está su cerebro. Qué buena esta frase, ¿eh? Qué forma Sí. de resumir lo Y que yo está cuando lo leí pasando. dije: caramba, Sí, sí. qué bueno que hay una persona dentro del mundo de la ciencia y con cierto prestigio o mucho prestigio y que se atreve a afirmar esto en una entrevista. Pero esta es la realidad. Esa es la clave y una buena forma de resumir, ¿no? Lo que pasa en nuestra cabeza. Sí. Si quieres, si me permites, quiero, para acabar. Vale, un último dato, sí. Sí, tengo tiempo para acabar. Sí, un último Bueno, tema podemos tratar. vale. El Cambridge University Press recientemente hicieron un estudio que consistió en que cogieron a 500 o 500 y pico psiquiatras, me parece que fue en Alemania, y el estudio consistió en que le presentaban a cada psiquiatra un caso determinado, ¿eh? Y el psiquiatra pues hacía su diagnóstico y su tratamiento. En la mayoría de los casos, los psiquiatras, como parte de su tratamiento, incluían la farmacoterapia. Pero después, para cada caso, cuando ya habían hecho su diagnóstico y su tratamiento, la pregunta del investigador era: ¿y usted, en mi caso, qué haría, doctor? Es decir, si yo soy el paciente y me pasa esto, usted, si fuera usted el que está padeciendo esto así, ¿usted qué haría? ¿Y sabes cuál es el resultado del estudio? ¿Cuál? La mayoría aplastante de los psiquiatras decían: no, no, yo de momento farmacoterapia no utilizaría. No me digas que no Es tiene, una, es una no tiene miga. contradicción. Mira, no me digas que no tiene miga el asunto. Pero la mayoría abrumadora. Y decían: bueno, pero ¿y por qué? Bueno, mira, es que esperaría un tiempo o probaría otras alternativas. Bueno, Eso pues es este es el final de mi intervención. con esa conclusión creo que dice mucho, ¿no? Del posicionamiento y las contradicciones que existen dentro del mismo gremio, ¿no? Pues evidentemente da que pensar, ¿eh? Sí, 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 sí. Ostras, Frederic, nos has ilustrado con ejemplos, con artículos, con investigaciones y hemos podido aclarar estos dos conceptos que a menudo confundimos, ¿no? Ansiedad y angustia. Y sobre todo, que es un tema que creo que es transversal en todos los podcasts, la importancia del sentir, de las emociones, que al final tienen un peso importantísimo, sobre todo también a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que tú decías, o predisponernos a la forma de vivir nuevas experiencias. Pues muy bien. Bueno, Frederic, agradecerte como siempre tu participación, esa puntilla, ¿no? Que haces tú también a través de tu experiencia, pues más desde un campo médico. Y si quieres añadir algo más, tenemos un minutillo más y si no lo dejamos aquí. No, nada más. Ya podemos dar por terminado el podcast este y Muy esperar bien. la siguiente ocasión en que nos quieras entrevistar. Sí, buscaremos ya temas también que os puedan interesar a vosotros. Como sabéis, si queréis hacernos alguna propuesta, lo podéis hacer a través de comentarios y si os gusta, nos dais a like y a suscribiros. Así que gracias, Frederic, Muy bien. y gracias a todos por Encantado, pues. escucharnos. Encantado. Nos vemos en el próximo capítulo de Calaix on Traçats.